Bienvenidos a los hermanos de Elche en la 95.1. Bienvenidos a los hermanos de Elda en la 84.4. Estás tranquilo y muy seguro, que al fin de cuentas llegarás. Y cómo no, bienvenidos a los hermanos de Alicante y llegando ya prácticamente hasta Cartagena, que nos sintonizan en la 107.7. Bienvenidos todos en esta hermosa mañana. Hombre viejo, está llegando a su final. Es hora que te des la vuelta. Yo soy Jesús, abre tu puerta. Confía en mí, ya lo verás. Ciudadano de esta tierra, nunca te debes olvidar. Yo soy el dueño del futuro, conmigo sí estarás seguro, soy dueño de la eternidad. Así que, como hemos dicho, bienvenidos en esta mañana. Hoy tenemos algo especial, algo muy especial en los estudios. Tenemos a algunos hermanos que nos visitan para presentar este libro de reciente aparición, La Escuela Modelo de Alicante. Un libro que, bueno, que hemos visto, hemos ojeado y que no cabe duda que es un libro que nos habla de la historia de la Iglesia Evangélica en Alicante. Y para ayudarnos a entender y también tener las impresiones de los que nos visitan, tenemos a nuestro hermano José Antonio, que es un hermano de la Iglesia de Milo de Alicante, de Campello, que él nos va a introducir a los invitados y vamos a saber mucho acerca de este libro, como digo, de reciente aparición, La Escuela Modelo de Alicante. Así que adelante, José Antonio. Muy buenos días a todos los oyentes de Ondas Amigas. En esta mañana estamos aquí para compartir un tiempo de radio en el que vamos a dar a conocer para muchos hermanos que aún no lo conocen lo que ha sido la historia de la Iglesia Evangélica en Alicante, especialmente en la época de principios del siglo XX hasta la Guerra Civil. Y para ello vamos a hablar de un libro de reciente aparición que se llama La Escuela Modelo de Alicante. Su autor, que está con nosotros esta mañana, es el hermano Antonio Aparici Díaz, de la Iglesia Bautista de la calle Pío, de la Plaza de Pío XII, y con él vamos a conversar sobre su libro. Y junto a él está nuestro hermano José Luis Miraconca, que es vocal del Consejo Evangélico de la Comunidad Valenciana, vocal por Alicante, y es además catedrático de Historia en un instituto de la ciudad. Creo que ellos nos van a poder ayudar mucho a entender todo lo que sucedió en aquella época, en aquel tiempo, en que Dios estuvo haciendo una obra en la ciudad de Alicante y que nosotros, como creyentes de esta época, somos herederos de lo que hicieron nuestros hermanos en aquel tiempo. Muy bienvenidos, hermano Antonio Aparici y hermano José Luis. Vamos a comenzar primeramente preguntándole a nuestro hermano Antonio Aparici cómo fue la obra evangélica en aquellos tiempos anteriores a la Guerra Civil, cómo es que las iglesias evangélicas en toda España, juntamente con la iglesia, tenían un colegio y se decía que cada iglesia un colegio y un colegio cada iglesia. En aquella época es conocido la penuria que había de la enseñanza en toda España, y especialmente la más perjudicada era la población evangélica, pues estaba constantemente discriminada. Pero la presencia de don Francisco Albricias aquí en Alicante
y después la huella que él iba sembrando y dejando, constituida ya en escuela modelo, pues permitió dejar un modelo de escuela que aún hoy se la recuerda con excesivo cariño por aquellos supervivientes. Recuerdo que en la primera edición, que se editó hace 10 años, pues los alumnos o los alumnos que todavía persisten y persistían, pues lo acogieron con mucho agrado, recordaban y eran alicantinos ya, que en funciones organizativas de aquí de Alicante, que habían aprendido en la escuela modelo y habían sido preparados para una ciudadanía actualizada, y lo recordaban con cariño. Y la escuela modelo, pues, ¿qué quiere que le diga? Ha sido y es y continuará siendo una escuela modelo de Alicante. Bien, parece ser que la escuela modelo fue llegó a ser la escuela más importante de la ciudad de Alicante. ¿Cómo llegó a suceder esto? Efectivamente, pues la personalidad de don Francisco Albricias, su honestidad evangélica, su ministerio como pastor y el respeto y la capacidad del magisterio que él desarrollaba fueron leudando poco a poco y hasta constituirse, repetimos, en la mejor escuela que había en Alicante. Estaba circunscrita a la población que estaba dentro de las murallas y por lo tanto los principios de ello, que estaba en la calle Labradores, un callejón, un caserón muy modesto, y 2 o 3 años siguientes después se tildaban la crítica católica que había entonces y que todavía subsisten, pues iban en contra de la enseñanza, de la presencia evangélica, no tanto de la enseñanza, de la presencia evangélica, hasta el extremo que críticos que ya en el libro se dicen, pero que pretendieron mostrar de que don Francisco Albricias quería vender la escuela modelo en sus inicios al abad Francisco Penalba, cosa que se ha demostrado que era inoperante, puesto que el abad Penalba murió 10 años antes de inaugurarse la escuela modelo. En su libro nos cuenta una anécdota de un ministro de Educación de aquel tiempo que le dijo creo que fue a don Federico Flindner, que el ministro de Educación tendría que ser don Federico, porque allí donde los evangélicos ponían una escuela, surgían alrededor 3 o 4 escuelas católicas y España se estaba llenando de colegios. ¿Cuántas escuelas católicas surgieron alrededor de la escuela modelo? Pues alrededor de la escuela modelo, pues varias. Quizás todas las órdenes religiosas que hoy existen y tienen su colegio, fundaron sus colegios cercanos a la escuela modelo, y también para impedir el desarrollo de la escuela moderna, de los Baldomero López Arias. Ese efectivamente el propósito de las iglesias evangélicas era dar facilidad al pueblo para que tuviese una enseñanza, si era gratuita a principios, y después facilitar una enseñanza gratuita y facilitar la creación de una iglesia para orientar también el aspecto moral, el aspecto espiritual, lograr individuos sanos. Efectivamente, había muchos colegios. Todos ellos consiguieron en principio sus objetivos sobre la escuela moderna, pero la escuela moderna no pudieron. Pudo solamente la incívica guerra civil que tuvimos, que estuvo España, acabar con la escuela modelo. De otra forma no podían. Vamos a pasar a preguntarle a nuestro hermano José Luis Mira, él que es profesional de la enseñanza, sobre los métodos educativos de la escuela modelo
que al parecer eran muy avanzados y pioneros en España. Bueno, hola a todos los oyentes. Bien, mi conocimiento de la escuela modelo tampoco es exhaustivo, pero relacionando la escuela modelo también con otras escuelas evangélicas de la época, lo que se percibe es que en tanto en cuanto eran escuelas que no estaban sujetas a un planteamiento tan dogmático como las escuelas católicas, pues tenían como una apertura mayor a las corrientes pedagógicas de la época, y entonces introducían más una enseñanza activa en la que se superaba la pura transmisión del profesor a los alumnos, y entonces pues había otros recursos como biblioteca, se creó un museo, se hacían excursiones en las que el conocimiento del medio próximo era fundamental, y bueno, pues cosas que hoy día nos parecen muy obvias o muy normales, pues en aquella época no lo eran tanto, y vinieron pues a través de este tipo de escuelas y algunas otras más que también iban surgiendo, un poquito fuera, como si dijéramos, de la enseñanza más tradicional que en general era la que hacían las escuelas católicas. ¿Qué nos puedes decir sobre la enseñanza de la religión en la escuela modelo y qué relación tenía con la escuela dominical para niños? Bueno, pues por lo que hemos investigado, bueno, sobre todo tomando el señor Aparici, que es quien ha profundizado en este tema, lo que yo he podido entender es que la enseñanza de la religión era una enseñanza más bien de tipo, como si dijéramos, de dos frentes. Por una parte, la religión como un elemento histórico, con lo cual no tanto doctrinal, pero también al mismo tiempo una enseñanza en la que los valores cristianos estaban presentes en la forma en la que se llevaba a cabo la enseñanza. Eso por una parte. Y luego ya la enseñanza de la religión, la enseñanza doctrinal, podríamos decir, esto se reservaba para la escuela dominical. Y la escuela dominical era libre, era de asistencia libre, pero al mismo tiempo muy concurrida, porque no solamente iban los alumnos de la escuela modelo que querían, sino que también iban niños de fuera del contexto de la propia escuela, con lo cual pues nos comentaba el señor Aparici que el número de asistentes era verdaderamente enorme para lo que hoy día podemos imaginar, ¿no? No sé si he llegado a decir que podía llegar hasta, me ha parecido la palabra 2000. 1000, o sea, bueno, no sé, yo no me puedo imaginar una escuela dominical con 1000 niños, pero en fin, no debemos creer que esto en algún momento pues pudo suceder. Parece ser que la escuela modelo impartía también una educación cívica. Y ahora que se está hablando tanto de educación para la ciudadanía, ¿cómo podríamos comparar lo que se quiere dar ahora con la educación cívica que daba la escuela modelo, y si tendrían que aprender algo nuestros políticos actuales de la escuela modelo? Bueno, esta pregunta verdaderamente no es tan sencilla de contestar, ¿verdad? En fin, a ver, lo que yo entiendo es lo siguiente, o sea, la educación cívica para la ciudadanía era casi, vendríamos a decir, casi la espina dorsal de la escuela modelo, es decir, ellos tenían la idea de formar personas que iban a ser ciudadanos, en un planteamiento de ciudadanía activa que en aquella época se llamaba republicano, porque quizás la idea de la monarquía pues era una ciudadanía más pasiva, ¿no? Entonces, o sea, que no sería algo contrario a lo que tenemos hoy, sino que sería, pues bueno, lo que hoy día también puede defender la educación para la ciudadanía, es decir, una ciudadanía activa. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, pues aquí entramos en un tema un poco complicado. Quizá yo creo que la mayor diferencia sería que en aquella época el ambiente general del país era un ambiente era conservador. Hombre, cuando llegó la República la cosa cambió, pero estamos hablando de una escuela que ejerció su actividad durante los 30 y pico primeros años del siglo XX. Entonces, toda la época de la Restauración, pues el ambiente de la escuela era un ambiente conservador. Y entonces, hombre, esta idea de ciudadanía activa pues podía parecer como muy moderna, muy progresista, muy ligada al republicanismo. ¿Qué es lo que pasa ahora? Ahora lo que pasa es que, claro, la sociedad ha cambiado mucho. Entonces, tenemos una sociedad que es ya muy laica, tenemos un gobierno que está muy laico. Entonces, claro, la educación para la ciudadanía que se plantea hoy tiene algunos ribetes, ¿verdad? Tiene algunos contenidos que hoy día pues a los cristianos, a muchos por lo menos, pues nos parecen cuestionables, ¿no?
Entonces, claro, en aquella época esto no existía. En aquella época diríamos que lo que era otra relación entre la Iglesia, por así decirlo, y la sociedad. Y entonces ahora las cosas han dado un cierto vuelco. Y en fin, yo creo que de esto tenemos que hablar. Irá saliendo este tema porque en una primera visión no se puede decir todo. Lo iremos diciendo poco a poco. Muchas gracias. Vamos a volver con Antonio Aparici y con su libro de la Escuela Modelo. Y queremos preguntarle sobre la importancia de la Escuela Modelo. Parece ser que la Escuela Modelo destacaba sobre los otros colegios porque tenía muchas actividades y tenía un museo, tenía biblioteca. ¿Qué nos puede decir de todas estas cosas? En primer lugar, permítaseme que haga una pequeña rectificación, que no fueron 2.000 alumnos los de la escuela dominical, sino 1.000. Dicho esto, pues el colegio tenía en la escuela dominical un aparato de proyector donde se proyectaban películas del Gordo y el Flaco, de Charlotte, etcétera, etcétera, y los alumnos iban y los padres iban también a acompañarlos y aquello se ambientaba y de paso pues, podían conocer la palabra de Dios. Don Franklin Albricias tenía autorización y carnet de proyección del aparato pero poseían también entonces, en aquella época, el mejor museo que había en Alicante. Precisamente no había otro, con obras que ya en el libro se citan de cierta categoría y muchos aditamentos, curiosidades de extranjeras, pero también de alto valor. Don Franklin era un buen investigador también sobre la materia y tenían pues eso. Y la banda de música de la Escuela Modelo, que desfilaba por las calles de Alicante, ¿cómo era eso? Eso era una resonancia popular que todavía eso es lo primero que se suena, hombre, la banda de pífanos y tambores. Y salían en todas las procesiones cívicas que habían, como cuando tenían que hacer la conmemoración de los mártires de la lealtad, cuando venía algún ilustre personaje a Alicante, la banda de pífanos y la Escuela Modelo perfeccionada acudían a recibir, se proyectaban y desfilaban cuando vino Canalejas también a Alicante, pues la Escuela Modelo estuvo presente inmejorablemente, y en todas las actividades culturales que habían de resonancia, la Escuela Modelo estaba presente, y la banda de tambores y pífanos ineludiblemente era un arma llamativa. Muy bien. Vamos ahora a pasar a José Luis Mira, y como profesor de historia yo quiero preguntarle, yo sé que, bueno, una vez comentando con él me dijo que la Iglesia evangélica, cuando estalló la guerra civil, se vio envuelta entre dos fuegos. Me gustaría que me explicara esto, cómo le afectó a la Iglesia evangélica la guerra civil, cómo se encontró ahí en medio de ese conflicto. Bueno, este tema también es difícil, bueno, vamos a ver. En primer lugar, la Iglesia evangélica durante el tiempo de la República se benefició de una cierta coyuntura favorable, podríamos decir, porque en tanto en cuanto la Iglesia católica, una gran parte de la Iglesia católica se había significado, diríamos, en contra de la República, y la República también en contra de la Iglesia católica por la legislación laicista, etcétera. Bueno, laicista, aquí también podíamos hablar de si era laica o era laicista, en fin, la cuestión es que se creó ahí una enemistad y un enfrentamiento tremendo, ¿no? Y entonces, pues claro, en tanto en cuanto la Iglesia evangélica o las iglesias evangélicas pues mantenían un perfil favorable al régimen, pues claro, esto el régimen de alguna manera o la República pues lo apreció, y los evangélicos pues tuvimos un paréntesis, un tiempo pues de cierta expansión, ciertas facilidades. Incluso pues cuando algunos colegios católicos cerraron por los incendios que hubo y tal, pues muchos alumnos católicos vinieron a los centros evangélicos, y bueno, pues esto parecía que, bueno, dentro de lo malo que es que un país no tenga una plena libertad religiosa, ¿verdad?, pero que los evangélicos en esto diríamos que estaban un poquito gozando en un periodo de gracia. Luego, cuando estalló la guerra civil, pues claro, se entró en una dinámica diríamos de que el odio antirreligioso pues
fue increciendo, se dirigió en primer lugar a la Iglesia Católica, pero claro, no llegó a tocar mucho a los evangélicos, pero tampoco sabemos muy bien qué podría haber pasado de haber seguido, como si dijéramos, la dinámica antirreligiosa en general. En principio, los evangélicos no sufrieron, por lo que yo he investigado, no sufrieron mucho del bando republicano. Cuando les tocó sufrir más en serio fue cuando la victoria del franquismo, que les consideró pues como, diríamos, enemigos, como aliados de los republicanos o parte del bando republicano, y entonces ahí pues vino un castigo, diríamos, más severo. Y en un ambiente tan anticlerical, ¿la Iglesia evangélica supo mantenerse en una actitud cristiana y dar un testimonio conforme a Jesucristo? Bueno, yo la verdad creo que es un tema que está por estudiar. Yo, por lo que he visto en libros, en internet, me parece que no está suficientemente tocado, pero lo poco que he encontrado es que los evangélicos aparecen como personas dolidas en medio de la violencia que se genera. Es decir, ellos no participan de la violencia anticatólica, y luego, evidentemente, tampoco participan de la violencia, diríamos, fascista o de la violencia de los sublevados, sino que más bien la sufren. Y entonces los testimonios que hay, sobre todo incluso desde el exterior, muestran a los evangélicos como gente pacífica, incluso pacifista, ¿no? Lo cual, dentro del contexto de la época, o sea, yo creo que nos debe satisfacer, porque de alguna manera, pues creo que era la mejor opción en aquel momento. Actualmente estamos hablando mucho en España sobre la memoria histórica. ¿Qué peculiaridades tendría la memoria histórica protestante? Bueno, yo creo que con lo que ya he dicho queda un poquito perfilada, que se trata de una memoria histórica un tanto peculiar, ¿verdad? Porque estamos un poquito entre medio de ese fuego del laicismo, anticlericalismo, pero que en el caso protestante es diferente. O sea que ahí es una situación, diríamos, peculiar. Pero claro, yo lo que querría apuntar sobre la memoria histórica protestante es que nuestra memoria histórica protestante tendría que remontarse hasta 400 años antes, porque claro, el problema protestante en España no es de esta época, ni de la época de Franco, sino que realmente la memoria histórica protestante pues viene de que desde hace 400 y pico años pues ha sido un colectivo que no ha tenido un desarrollo normal. Luego entonces, pues claro, tendríamos que... Es una memoria histórica muy larga, o sea que tampoco podríamos centrarnos solamente en este periodo. Pues vamos ahora con Antonio Aparici y volvemos al libro de la Escuela Modelo. Yo, una de las cosas que veo más destacadas son la personalidad de los profesores de la Escuela Modelo. Parece ser que hubo grandes hombres, algunos cristianos, otros no cristianos o no evangélicos, y algunos fueron pastores. Cuéntanos un poco quiénes fueron estos profesores significados de la Escuela Modelo. Bueno, la Escuela Modelo tuvo el privilegio de nutrirse de una élite de profesores de alto contenido del magisterio, capacitados. Algunos provenían por la afinidad de la fe y otros por la garantía que ofrecía la Escuela Modelo como sede para desarrollar el magisterio. Permítaseme decir antes un paréntesis, y es que la Iglesia Bautista tiene también que agradecer bastante a don Franklin Albricias directamente, puesto que el pastor, que no recuerdo su nombre porque mi memoria se angosta, el pastor en el año 1934 fue debido al anticlericalismo que había no solamente en la ciudad sino en el país, pues fue apresado y fue mantenido en la Plaza de Toros, y la cosa se puso muy mal y tuvo que recurrir el pastor a don Franklin Albricias, y a través de él pudo ser sacado. No obstante, el pueblo bautista desapareció por miedo, ¿no?, de hacerlo. Dicho esto, perdón, don Francisco Albricias Bacas tenía una capacidad intelectual
enorme. Francisco Albricias fue el fundador de la escuela. Don Francisco Albricias fue el fundador y capacitado, y había estudiado fuera también de las normas españolas. Sus hijos, don Franklin y don Lincoln. Don Franklin dejó la escuela nacional que tenía en Albacete para sustituir a su padre, que estaba delicado, y le dio también un margen. Llegó a ser presidente de la escuela de la Diputación, fue el teniente alcalde en Alicante, en fin, un hombre relevante, pero que nunca usó de su cargo y de su poder para influenciar a nadie religiosamente. Eso, como se ha dicho ya, se circunscribía a la escuela dominical, en el periodo devocional en los domingos. Después está don Atilano Coco, que conoció, se casó con una alicantina de doña Enriqueta Carratalá, y fue también trasladado al país para ser pastor en Salamanca de la iglesia evangélica, y fue fusilado en el año 1936. Don Atilano Coco era amigo de don Miguel de Unamuno, ¿no? Bueno, eso la historia no lo representa así, no es que hubiese una amistad íntima, pero sí una amistad respetuosa. Se duda de si Unamuno asistió a alguno de los cultos, pero eso sí que estaba a tanto de lo que era la palabra de Dios. Y Unamuno intentó salvarle antes de cuando estaba preso, sí, antes de que lo fusilaran, ¿no? Le dieron palabra a Unamuno de que lo sacarían al pastor Coco, que lo sacarían de la cárcel, pero no cumplieron su palabra. Y desgraciadamente la presencia de Millán Astray en el célebre eso que había en Salamanca, pues estropeó todo. En fin, después tenemos al músico José Torregrosa, que es oriundo de Alicante, que hizo mucho por la música de la escuela modelo y por la wagneriana, en fin, que tiene renombre. Y Gastón Castelló, que él estuvo en la cárcel también preso, pero fue liberado y se le reconoce como un artista de categoría, y fue también profesor en la escuela modelo de dibujo y pintura. José Luis, ¿cómo compararías tú lo que fue la iglesia evangélica de aquel tiempo con la actual? ¿Qué crees tú que podemos aprender de ellos, o qué crees tú que nos han legado? Bueno, vamos a ver, yo creo que hay, volviendo, que esto entronca con una cosa que hemos comentado antes, que ha quedado un poco, y ahora es quizá el momento de enfocarlo bien. En aquella época los evangélicos o protestantes representaban una minoría, como si dijéramos, más avanzada en términos de libertad, de democracia, de apertura de pensamiento. Claro, ¿qué es lo que pasa ahora? Ahora la sociedad ha cambiado mucho. Entonces, la sociedad es una sociedad pues muy permeada por la Iglesia Católica, muy tradicionalista, y entonces los evangélicos representaban pues muchas cosas renovadoras y progresistas, e incluso casi rupturistas, ¿no? Y claro, ahora es muy distinto, porque ahora la sociedad es una sociedad muy laica, o sea, muy avanzada, podríamos decir, que en algunos aspectos pues tiene mucha indiferencia religiosa, ¿no? Y entonces, claro, yo creo que ahora los evangélicos, en cierto modo, una buena parte del pueblo evangélico tiene posiciones más conservadoras. Y bueno, y a algunas personas esto les inquieta, ¿no? Y yo creo que, bueno, en realidad es como el fiel de la balanza. O sea, si antes la balanza se tiraba mucho hacia la derecha, vamos a decirlo así, pues bueno, los evangélicos quizás movían un poco para el otro lado. Y si ahora a lo mejor, pues en algunas cosas nuestra sociedad se inclina más hacia, vamos a decir, la izquierda, pues también es normal que haya evangélicos que tengan planteamientos más conservadores, porque quizás en cada momento, pues, no sé, igual la palabra de Dios pues nos lleva a dar un correctivo, un equilibrio, ¿no?, a las cosas que hay en el mundo, y entonces yo creo que esa sería una diferencia bastante notable. Y luego, con respecto a aquellas personas, pues yo creo que lo que más destacaría sería su capacidad, la capacidad que tuvieron para sufrir persecución y para mantener su fe. O sea, me estoy refiriendo sobre todo al periodo ya posterior a la Guerra Civil, o sea, que realmente ha sido un ejemplo de resistencia que, vamos, que todavía hoy causa admiración, ¿no?
Don Antonio, vamos a ver cómo terminó la escuela modelo. Parece ser que los profesores tuvieron que salir para el exilio y el edificio también. Como es lógico, pues la persecución que sufrían los evangélicos, como se ha dicho, de más de 400 años, pues estaba culminando en ese final de la guerra. Y lógicamente los que tenían catalogados como masones, que 3 o 4 profesores, pues tuvieron que emigrar, y también algunos sin discriminación tuvieron que emigrar. El edificio pues fue primeramente visitado, incautado, según parece, por unas monjitas. Después, ¿dónde estaba el edificio de la escuela modelo? En la calle Calderón de la Barca. Hoy todavía existen los pilares, o sea, sobre ese solar hay una calle Calderón de la Barca 40. Que es donde está la cadena SER. La cadena SER, allí. Ese edificio era antiguamente, ahí estaba la escuela modelo. El edificio no, el solar. O sea, el solar, se derribó el edificio que había y han construido el que hay ahora. Exacto. El solar aquello fue expropiado, por no decir, entre comillas, por no decir otra palabra más, fue expropiado indebidamente. Habían 3 edificios allí en ese solar, y lo que valía bastante, en aquel momento bastante dinero, pues fue catalogado por 3 millones de pesetas nada más, y que tuvo la escritura en un pueblecito, no en Alicante, cerquita de aquí no sé si fue en San Juan o en Elda, no sé donde se hizo la escritura de venta, que después resulta que era alguien que tenía autoridad para hacerlo. Y de esos 3 millones pues surgió la ayuda para edificar el templo de la Iglesia Evangélica Española aquí en Alicante, y el resto a otras iglesias también, en la cosa evangélica. Y una vez que el edificio fue incautado, ¿quién lo ocupó? ¿Y qué hicieron con él? Sí. Primero entraron unas monjitas, después el ejército italiano que estaba aquí también se entró allí, después la falange española tradicionalista y de las Fons, en fin, acabaron con todo, hasta que se derribó el edificio y desapareció el museo, ¿no? Que en algún sitio habrán arte, habrán cantón, pero no sabemos quién. ¿Hay alguna relación entre el museo de la escuela modelo y el actual MARC o no hay? No, ninguno. Pero el MARC tuvo algo que ver con don Franklin Albricias, ¿no? Hasta donde un servidor sabe, no tiene ningún conocimiento de... Yo me parece, si no recuerdo mal, haber leído en el libro que la colección que hoy ha dado lugar al MARC la empezó don Franklin Albricias cuando fue presidente de la Diputación. Empezó la colección del museo, sí. Pero el MARC, lo que se dice MARC, pues yo ese nombre lo conozco de hace reciente. No sé, otra cosa no. Pero los objetos que hay allí empezó a coleccionarlos don Franklin Albricias. Tenía el museo propio ya, de allí ya. La finalidad y la ocupación de ellos en la actualidad no se sabe. Bien, bueno, yo creo que hemos tocado en lo posible todos los temas y hemos hablado del libro, que es un libro que es publicado por Librería Logos, y yo quiero recomendarlo a todos los oyentes porque en ese libro podrán ampliar todo lo que hemos hablado aquí, y además trae muchas fotografías de la época y muchos documentos. Creo que es un libro muy interesante para todos los evangélicos, que pueden encontrar en todas las librerías de Alicante, no solamente la librería Logos, la librería evangélica, sino también en cualquier librería, porque será distribuido en todas las librerías. Incluso yo recomiendo a los hermanos que lo pidan en la librería más cercana de su casa. Y ahora vamos a hacer una pausa musical y luego continuaremos. Y escuchamos a Rabito con Un Mundo Diferente.
Cuando los ojos hablan, sobran las palabras. Es suficiente con tu mirada. Puedes decir te quiero sin abrir los labios. Eres simple y muy profunda para mí. Dios me bendijo cuando te trajo a mi vida. Qué paz inmensa tengo este día. Tú eres un motivo en mis oraciones. Ya no existen temores entre tú y yo. Yo tendré cuidado de tratarte bien. Eres vaso frágil, te llevo en mi ser. Un mundo diferente es el que Dios me dio para vivir contigo y amarte todo el tiempo. Un mundo diferente es el que Dios nos dio para vivir unidos y amarnos todo el tiempo. Lo que siento por ti no lo compra el dinero. Es amor limpio, amor sincero. No puede compararse a nada conocido, no. Sabes bien que estoy diciendo la verdad. Oh. Yo tendré cuidado de tratarte bien. Oh, yeah. Eres vaso frágil, te llevo en mi ser. Un mundo diferente es el que Dios me dio para vivir contigo y amarte todo el tiempo. Un mundo diferente es el que Dios nos dio para vivir unidos y amarnos todo el tiempo. Un mundo diferente es el que Dios me dio para vivir contigo y amarte todo. Para terminar este programa quisiéramos anunciar un acto público en el cual se va a presentar el libro La Escuela Modelo de Alicante de Antonio Aparici Díaz y que a su vez va a ser un homenaje a la Escuela Modelo, en las personas también de antiguos alumnos y otros que estuvieron vinculados a la misma. Para ello vamos a hablar con José Luis y vamos a preguntarle este acto que se va a celebrar ¿Dónde se va a celebrar? Pues se va a celebrar en la sede Ciudad de Alicante de la Universidad de Alicante, en la Plaza de Canalejas, el lunes a las 8:15. ¿Y por qué en sede universitaria? Bueno, pues hemos pensado que este es un tema de historia, sobre todo un tema de historia de Alicante, y bueno, y creemos que el ámbito más adecuado es pues donde se hacen este tipo de actos relacionados con presentaciones de libros, temas de historia de cualquier época y, en fin, qué mejor que la Universidad de Alicante. ¿Y nos puedes decir quiénes van a intervenir? Pues sí, van a intervenir, aparte del autor, va a intervenir el pastor de la Iglesia Evangélica Española, David Manzanas, que es la institución más directamente continuadora de la Escuela Modelo por cuestión denominacional. Va a intervenir don Enrique Mota, que es el presidente del Consejo Evangélico de la Comunidad Valenciana, que es patrocinador de la edición del libro y de este acto. Va a intervenir doña Mónica Moreno, que es profesora del Departamento de Humanidades Contemporáneas de la Universidad de Alicante y que ha escrito el prólogo a la segunda edición. Voy a participar también yo como representante del Consell aquí en Alicante y habíamos invitado a una persona del ayuntamiento, habíamos invitado en primer lugar al alcalde de Alicante,
pero luego vino la transición del alcalde a la alcaldesa y bueno, nosotros mantuvimos la invitación a la alcaldía, pero no hemos tenido contestación, lamentablemente, y también hemos invitado a otras personas del ayuntamiento, concejales, pero nadie ha podido venir, con lo cual pues lo lamentamos mucho, porque creemos que este es un tema de Alicante, de la historia de Alicante. Don Antonio, usted firmará ejemplares de su libro durante el acto de presentación. ¿Qué les podría decir a nuestros oyentes, a los evangélicos de la ciudad de Alicante y a lo mejor alguno de Elche o de cerca de por aquí, para que asistan al acto? Muy brevemente lo diré. Primeramente, a los evangélicos y a los no evangélicos que nos pueden escuchar, buscad primeramente las cosas de Dios, que está en Mateo 6:33, y segundo, que todos los alicantinos pudieran imitar a los antiguos alumnos, que fueron un caudal gratificante y exuberante en la ciudad, que gracias a ellos se ha podido ir estudiando la historia y llegar hasta estos momentos también. Gracias por la atención. Pues terminamos aquí este programa y antes de todo vamos a recordar los datos sobre este acto de presentación del libro para que nuestros oyentes que quieran asistir puedan quedarse con ellos y puedan tomar nota. El acto se celebrará el lunes, día 20 de octubre, en la sede de la Universidad de Alicante, no en la Universidad de Alicante, sino en la sede de la Universidad de Alicante, que está en la calle Ramón y Cajal número 4, junto al Parque de Canalejas. Es esquina con Doctor Gadea. Allí se celebrará el acto a las 8:15 de la noche. Y recordamos que intervendrán en el acto el presidente del Consejo Evangélico, don Enrique Mota, la profesora de la Universidad de Alicante, Mónica Moreno, que presentará el libro, el autor Antonio Aparici y el pastor de la Iglesia Evangélica, David Manzanas. Y nada más, esperamos que todos puedan venir a escuchar y así ampliar todo lo que han oído aquí en la radio. Voy a dar paso al hermano José Luis Mira, que quiere puntualizar algún tema. No, simplemente recordar que las personas que asistan podrán adherirse a una solicitud al Ayuntamiento de Alicante para que dedique una calle a la escuela modelo. Nada más. Pues muchas gracias, José Luis, y gracias a todos los oyentes por su atención y esperamos que tengamos otras ocasiones para poder hablar de este tema y que todos los evangélicos puedan conocer lo que ha sido nuestra historia. Muchas gracias y buenos días a todos. Adiós.